estado viendo en la clase anterior lo que era vesícula, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver dónde está. Ah, no, no parece. A ver. Entonces, toda patología vesicular casi siempre va a ir de la mano, como hemos estado conversando, de patología biliar o biliopancreática en general, ¿no? Entonces, ¿se logra ver, Zoraida, la pantalla? Sí, doctor. Ya. Ok, entonces, incluso hay hospitales ya más especializados, ¿no? Que solamente se dedican, pues eso, ¿no? Patología hepato-biliopancreática, ¿no? Hablar de una patología biliar aislada es no tan frecuente, ¿ya? Pero también está dado. Entonces, hay que saber manejar una patología vesicular sola, una patología biliar sola, o lo más comúnmente, pues, es una patología vesicular y biliar juntos, ¿no? O sea, en algún momento podría tener mucha relación quirúrgica o no quirúrgica este tipo de pacientes. Es así que cuando se opera un paciente con una vesícula, ¿no? Como hemos estado viendo la clase anterior, hacer una colestectomía, sea abierta, sea laparoscópica, eh, hay que ver la integridad de la vía biliar, ¿no es cierto? Que no hay alguna otra patología asociada, que no haya algún problema de lesión vesicular de vía biliar y en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Entonces, como la patología de la vesícula es la que más operamos, entonces pasa de que hay algún porcentaje de pacientes que vuelven a reingresar, pues, ¿no? Por clínica o sintomatología parecida de la cual se han operado. Entonces, hay que distinguir si es por el acto quirúrgico, dependiendo del tiempo de enfermedad, ¿no? Entonces, va a ser variado de que un paciente se haya operado de una colecistectomía pues hace una semana y tenga la misma clínica a que se haya operado hace 2 años o 3 años y tenga otra vez la misma clínica. Entonces, ahí tenemos que sospechar de otras patologías, ¿ya? Pero en general, el tema de vía biliar, pues es un tema amplio, interesante, cuando se tiene que hacer una cirugía primaria, llamémoslo así, o sea, inicial, que no haya tenido ninguna otra intervención quirúrgica, porque cuando ya un paciente se ha operado de cualquier otra patología, un trauma, un quiste atípico, una misma vesícula, abordar la misma vía biliar a veces puede ser muy difícil de poder solamente identificar las estructuras anatómicas. O sea, llegar a una buena vía biliar que está operada por la zona, por la cercanía, puede ser muy complicado, ¿ya? Mientras más cirugías tenga el paciente previo a un manejo de vía biliar, va a ser mucho más complicado. Entonces, ahí también viene el detalle de cuándo resolver un problema quirúrgico exclusivo de viabilidad. ¿Ya? Entonces, un poquito, seguramente ya con los grupos hemos podido ver, ¿no? También en la parte práctica, algún caso clínico de lo que es algo parecido, pues, a un manejo de viabilidad, ¿no? Hacer una exploración de viabilidad, hacer una colocación de un QER, de repente hacer una sutura primaria, de repente hacer una derivación. Entonces, ya un poco de idea tienen, ¿no? De qué se trata este capítulo, ¿ya? Entonces, bueno, continuando a la clase anterior, ¿no? Entonces vamos viendo de que la vía biliar, ¿no es cierto? Entonces es la continuación de parte de la vesícula y del trayecto hepático para la comunicación con el tubo digestivo, ¿no es cierto? Entonces, acá hay que saber bien lo que es el tema de longitudes, de tamaño, de diámetros, porque cuando nosotros vamos a operar una vía biliar, entonces va a ser muy diferente de que tengas tú una vía biliar pues de 0,6 a que tengas una vía biliar de 2,5 centímetros. Entonces, va a ser muy diferente. Igualmente, que el paciente tenga alguna alteración anatómica, alguna variante, ya nos va a dificultar muchísimo. Entonces ya lo sabemos, ¿no? Que existen la anatomía, ¿ya? Los conductos hepáticos, derecho e izquierdo, que
dar el ingreso hacia el trígono portal hepático, intrahepático, que eso ya lo hemos revisado. Y entonces tenemos que saber la disposición del conducto hepático derecho y el izquierdo tienen una forma, ¿no? El derecho es más corto, es más ancho y más vertical. Y el izquierdo es más largo, más delgado y más horizontal. ¿Ya? O sea, esa es la forma de más o menos ubicarnos, ¿no? Como una pequeña L echada cuando nos toca manejar una vía biliar alta, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos la longitud, ¿no? Del conducto hepático de hecho un centímetros, el izquierdo hemos dicho un poquito más largo, 1,7. La unión para la bifurcación se llama carina también, ¿no? Uno de sus compañeros mmm, le llamó la atención un poquito eso cuando conversamos en un caso clínico, pero sí, también la bifurcación también se llama carina. Y de ahí para abajo viene el conducto hepático común. Entonces, hemos dicho ¿eh? que el nacimiento del cístico o la culminación del cístico, mejor hablado, es donde te va a dar el inicio del hepático común y del colédoco. Entonces, ahí tenemos que ver dónde está la distribución, la altura de la implantación del conducto cístico va a ser básico para este tipo de patologías. ¿Ya? Entonces, el hepático común, ¿no? Normalmente unos 3 centímetros de longitud, ¿ya? Y luego para abajo, el colédoco, que normalmente es mucho más largo, unos 7, 8 centímetros de longitud, y el diámetro es básico para hacer o decidir el tipo de cirugía en la cual vamos a trabajar, ¿no? De unos 6 milímetros de diámetro. Entonces, un paciente que nunca se ha operado de vesícula biliar y no tiene alguna otra patología, entonces una vía biliar, un colédoco normal, tiene que tener un diámetro de 6 milímetros. Mientras más tiempo pase el cuadro clínico, tengas alguna cirugía previa o el paciente sea mayor de edad, se va, se va a dilatar de por sí esta vía biliar. Entonces, si un paciente ancianito, por ejemplo, te toca, ya la vía biliar probablemente va a estar pues de 1 centímetro, ¿no? Si el paciente ya se opera de la vesícula, ya le han sacado la vesícula, probablemente también ya tengas una dilatación de más de 1 centímetro de manera normal, sin que sea algo patológico que estemos pensando en algún otro tipo de alteración. ¿Ya? Bueno, a ver quién más está entrando. A ver, ya. Entonces, esta vía biliar, ¿no? El colédoco, tiene las 4 porciones importantes, ¿no? La porción supraduodenal, la porción retroduodenal, la porción pancreática y la porción intramural. Entonces, cuando hay una lesión de vía biliar, hay que ver a qué altura está. Cuando tienes un cálculo, también más o menos tienes que ubicar en dónde está. Entonces, en general, si es una lesión, mientras más alto esté la lesión, sea quirúrgica, iatrogénica, traumática, cualquier sea la indicación, entonces, mientras más cercana a la carina va a ser más difícil. Y si tienes patología benigna, como un cálculo, mientras más distal esté, o sea, más cercana hacia la papila, también va a ser más difícil en el ámbito quirúrgico. Ahora, hay manejos endoscópicos que también probablemente lo han logrado, lo han podido ver, estudiar o tener oportunidad de algún caso clínico o algún paciente que han podido ver que ha entrado a una CEPRE. Entonces, hay indicaciones que las vamos a ir viendo para cada paciente, ¿no? Que va a tener ingreso a sala de operaciones o ingreso previo a una endoscopía y después recién resolución quirúrgica. ¿Ya? Entonces, para ubicar la vía biliar, cuando nosotros estamos operando, sobre todo en cirugía abierta, entonces tenemos que tener una referencia importante para empezar a operar. Entonces, nosotros estamos liberando, ¿no es cierto?, las estructuras. Normalmente las dos incisiones que hacemos para llegar a vía biliar es la subcostal derecha o la incisión de Kocher y la incisión supraumbilical, ¿no? Entonces, hacer una o la otra va a depender del ámbito quirúrgico. Normalmente un paciente en mal estado general o que tenga riesgo de sangrado, preferimos una incisión mediana porque es un abordaje mucho más
rápido y no sangra tanto, a comparación de la subcostal, porque en esta vamos a demorar un poco más en hacer la fulguración de los músculos y hay sangrado y el tiempo, ¿no? Entonces eso vamos a ir decidiendo en ese instante. Entonces, una vez de que llegas a la cavidad, para que tú estés seguro de que estás en la vía biliar, tienes que ubicar pues estas estructuras. Entonces, si no sabes dónde está, porque digamos hay mucha inflamación, por ahí hubo un plastrón, ¿no? Una cirugía previa y demás, entonces tenemos que ubicar las estructuras. Entonces, para ubicar la vía biliar, se va a encontrar lateralmente hacia la arteria hepática, ¿ya? Va a estar delante de la vena porta, esto es básico, ¿ya? Y encima de la primera porción del duodeno. Entonces, esas tres referencias anatómicas vamos a tener en cuenta ubicar, ¿no es cierto?, el reborde hepático, ubicar la arteria hepática, ve la vena porta que no se ve normalmente, está por detrás, y el duodeno que sí lo vemos. Entonces, en ese triángulo, en ese espacio, está la vía biliar. ¿Ya? Otra forma de referencia también es ubicar el surco de Rubier, ¿no? Que es esa variante anatómica del hígado, ¿no? Esa pequeña incisura que te da a veces imagen de lengüeta, de doble lengüeta. Entonces, de ahí para abajo está ubicada la vía biliar, ¿no? A no ser que tengas una variación muy importante. Entonces, esas dos formas son de ubicar y de llegar a la vía biliar para que no tengamos ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, todo esto por anatomía, igualito, ya lo han visto, estamos repasando, ver cómo está la posición. Entonces, acá más o menos en el primer gráfico podríamos ubicar cómo está la vía biliar. Entonces, tienes el duodeno hacia abajo, tienes la vena porta hacia atrás y tienes la arteria hepática hacia el lado más medial, ¿no? Entonces, ahí tenemos la vía biliar. Y las alteraciones, bueno, que ya lo vamos a ver, volvemos a insistir en que la desembocadura del cístico nos va a dar el origen del hepático del colédoco hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y vemos las porciones que tenemos del conducto hepático y los conductos intrahepáticos derecho e izquierdo con sus dos ramas, ¿no? La derecha tiene dos ramas y la izquierda también tiene sus dos ramas a nivel del derecho o intrahepático, ¿no? De la división de la vía biliar ya intrahepática, ¿ya? En cuanto a la irrigación, hemos estado conversando por ahí también con algún grupo donde tú tienes que hacer la incisión cuando tú vas a aperturar una vía biliar. Entonces puede ser una incisión menos en esas dos horas, ¿no? En horas 3 y 9 no, porque ahí está el nacimiento de las dos ramas o las arterias que van a irrigar a la vía biliar. Entonces, si tú haces una incisión a esa misma altura, probablemente vas a tener una lesión o una hemorragia que a veces se puede controlar porque es básicamente lo que tú ves, pero si tienes un sangrado más intraluminal de la vía biliar, ahí es mucho más difícil de poder controlarlo, porque como está dentro y no logras ver el sangrado, prácticamente es a ciegas y el espacio es chiquito, ¿no? Entonces, cuando es cirugía abierta, a veces por ahí puedes manejar un poco más, ¿no? Pero cuando es cirugía laparoscópica y te viene un sangrado intraluminal, es más complicado el poder controlarlo, o sea, no se puede de manera sencilla. Pacientes han terminado con packing o poniendo puntos, hasta reoperaciones y demás. Entonces, esa irrigación de horas 3 y 9 son básicas para que nosotros no tengamos, sobre todo, problemas en el intraoperatorio. Entonces son ramitas, ¿no? No hay una arteria exclusiva que va para la vía biliar, son ramas, por ejemplo, la más importante es la arteria hepática con sus ramas, ¿no? La arteria gastrodenal, la misma arteria cística y la arteria pancreatodenal superior. Entonces, cuando aperturamos una vía biliar, no ligamos, pues, no ligamos. O cuando hacemos una resección para hacer, por ejemplo, una derivación, tampoco no hacemos una ligadura exclusiva como si fuese la arteria cística en ese caso, ¿ya? Y las variaciones anatómicas, hay que tener dos orientaciones, tal igual como en la vesícula, ¿no? Las variantes de la arteria hepática, que puedes tener nacimientos muy altos, muy bajos, nacimientos dobles, que te van a hacer alguna complicación en el acto operatorio. Un pseudoneurisma de arteria hepática que nos ha tocado en alguna ocasión, que también nos ha complicado el acto quirúrgico. Y las variantes que ya lo hemos visto y también tienen mucha relación de acuerdo al conducto cístico, ¿no? Entonces, si tienes un conducto cístico
muy chiquito, corto, de implantación alta, también te va a confundir a un manejo de la vía biliar. Ahora, si el paciente ya se ha operado de la vesícula, entonces ya el lecho vesicular va a estar este, limpio, vacío, porque no está la vesícula, entonces ahí igual la identificación del muñón por una cirugía abierta es más difícil porque hay un colapso de ese mismo conductito y el hilo que normalmente se usa es un hilo reabsorbible, ¿no? Antes se hacía ligadura con seda. Ahora normalmente usamos en cirugía abierta ligadura para el Vicril 2 ceros o Vicril 1 en algunos casos, más con 2 ceros, ¿no? Entonces ya no se logra identificar bien dónde está el nacimiento de la vía biliar, para dónde va. En cirugía laparoscópica un poquito todavía se puede manejar porque te puede quedar algunos clips, ¿no? Porque puedes tener un clip ahí y de ahí tú sabes que para arriba está yendo el hepático y para abajo el colédoco. Pero cuando tienes císticos largos, císticos tortuosos, císticos muy anchos o muy montados sobre la misma vía biliar, ahí es donde vienen los problemas que ya hemos conversado. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, les muestro una foto de un paciente que hemos operado. Tal vez es un poquito difícil de poder entenderlo, ¿ya? Pero a ver, más o menos para que tengan algo de idea. Al final les voy a mostrar un video también de manejo de vía biliar, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Entonces, acá ya es el hecho de la vesícula. O sea, ya no hay vesícula. Primero se ha sacado la vesícula biliar, ¿no? Entonces, normalmente son dos clips lo que hemos dicho que quedan abajo en el cístico, ¿no es cierto? Y uno se va y uno está pegado hacia la arteria cística, ¿ya? Pero acá en este caso me sería que hay otro conducto, ¿ya? Entonces, esta es una alteración anatómica, ¿no? Del conducto de Luschka. Entonces, acá hubo una filtración, una fuga, y había un conducto que nacía directamente acá del lecho vesicular y otro conducto, un conducto aberrante del conducto hepático derecho. Entonces, por eso es que se ven dos clips más. Acá normalmente no se debería ver eso. O sea, se ven los dos clips del cístico, por ahí uno de la arteria y nada más. El de la arteria está por acá. Acá se ve ese conducto que les decía que se ha tenido que clipar y acá hay otro conducto, bueno, que es el mismo conducto que nacía del conducto hepático derecho. Entonces, aberrancias que se pueden ver a veces en el acto, en el acto quirúrgico, si se puede solucionar, pues muchísimo mejor para evitar algún tipo de complicaciones y demás. Si es que no logras ubicar, por ejemplo, esa variante anatómica de este conducto, te puede dar una fuga biliar inicialmente y después una fístula biliar. Entonces, ya más o menos para que vayan entendiendo, fuga biliar cuando tienes menos de 48 horas de salida, ¿no? Obviamente exteriorizado con un drenaje, y si tienes más de 48 días, una fístula confirmada. ¿Ya? Entonces te puede dar mucho problema, te puede dar un bilioma, un bilioperitoneo, reoperaciones y demás. Entonces puedes tener muchas alteraciones anatómicas que pueden ser un poco complicadas. En cuanto al tema de venas, no hay una vena igual exclusiva, ¿no? Como en la arteria, son venas colerocianas. Y la parte de la inervación está dada por las fibras simpáticas, preganglionares y las ramas del nervio vago. En cuanto a la histología, una capa externa fibrosa con tejido conectivo, fibras lisas musculares longitudinal, oblicua y circular, y la capa interna, la mucosa con epitelio columnar. Entonces, esta mucosa también va a tener una característica, ¿no? Hay que saber bien para dónde va, ¿no? Lo que pasa es cuando tienes un tejido muy adherido, sobre todo al duodeno, una fístula de la vía biliar al duodeno es una fístula colecisto-duodenal, entonces tienes que saber dónde está exclusivamente esta mucosa para diferenciar del trayecto fistuloso que puedas tener. ¿Ya? Básicamente para eso es lo que nosotros queremos tener el manejo. Anomalías congénitas, como ya hemos estado viendo más o menos, atresia de vía biliar extrahepática que se ve en pacientes neonatos con una ictericia muy marcada al nacimiento, que básicamente son candidatos a trasplante hepático con su única solución antes de que te hagan una fibrosis, una cirrosis, una falla hepática fulminante. Un conducto hepático accesorio que ya lo hemos visto es diferente que tengas un conducto hepático accesorio, que tengas un conducto aberrante, o sea, son diferentes, ¿ya? Entonces, ahorita en la foto ya lo hemos visto. Uno es un aberrante, conducto hepático accesorio, que sale, ¿ya?
del propio lecho o el conducto de Luschka. El conducto aberrante es el que sale directamente de la vía biliar, no del lecho hepático. ¿Ya? Duplicación del conducto hepático, que es raro, dilataciones quísticas, que lo vamos a ver, variaciones del colédoco, igual, variaciones de los conductos hepáticos o una comunicación portocava congénita. Entonces, esto es lo peor que puede pasar, ¿no? La lesión de vía biliar. Entonces, esta lesión de vía biliar es una complicación grave, ¿ya? En general, por más precoz que se pueda detectar o tal vez de una magnitud no tan difícil. Entonces, es un momento en el que hay un silencio en la operación. Esto es cuando se detecta en el mismo acto quirúrgico. Porque cuando tú estás operando normalmente una vesícula, entonces no tienes por qué tocar la vía biliar, ¿no? Entonces, acá estamos manejando el tema de vía biliar, o sea, a lo que significa el manejo de vía biliar. Entonces, cuando tú operas una vesícula, ¿no? Entonces, y ves una salida de algo que no es normal, que normalmente tú ves el contenido de la bilis, que es otro color, ¿no? Porque la diferencia de la bilis de la vesícula es, hemos dicho, verde petróleo, y el color de la bilis, de vía biliar, es el color amarillo oro. Entonces ahí hay un problema. Entonces pasa eso y tú ves si es que es una lesión, tratas de identificarla, a veces tienes que hacer una conversión a cirugía abierta o dejar un drenaje, si estás en un centro de menor resolución, mandarlo al paciente, tener que hacer una colangiografía intraoperatoria, tener que hacer una resonancia posoperatoria. Entonces hay mucho tema. Una lesión de vía biliar puede que tu paciente lo pueda solucionar en una cirugía o tal vez en la misma cirugía y no necesite más, o que tengas que reintervenir al paciente, muchas veces que tenga que ir a endoscopías, que tengas que ir a CEPRES con dilataciones, con posibilidad de estenosis y demás. Entonces, la calidad de vida ya mejora definitivamente de estos pacientes, entonces hay que tratar de evitar casi el 100% que pueda pasar esto. Ahora hay muchos factores desencadenantes para este tipo de complicación, ¿no? Entonces, en general, ¿qué cosa es esta complicación o este tema, ¿no? Entonces, la lesión de vía biliar es un daño, lesión o disrupción en cualquier parte del árbol biliar, o sea, en cualquier zona. Relacionado a cirugía, mayormente sí, a una colestectomía, ¿no? Abierta, laparoscópica, una cirugía hepática por continuidad, un quiste atídico, por ejemplo, ¿no? Puede ser un tumor, ¿ya? Y las que no están relacionadas también a cirugía por radiofrecuencia, un número muy bajo porcentaje. Entonces, la lesión de vía biliar inicialmente, cuando apenas empezaban las primeras colestectomías laparoscópicas, eran un promedio regular, ¿no? Entre 5 y 7%. Luego esto ha ido bajando, obviamente, con la curva de aprendizaje, el tiempo, la innovación tecnológica, el material que se usa, las torres de la laparoscopía, la visión, la experiencia del cirujano y demás, ¿no? Entonces, todo eso ha ido bajando normalmente una tasa de incidencia de 0.36, 0.47%, ¿no? Entonces, eso más o menos, ¿qué te habla? Que, por ejemplo, un hospital promedio, pues al año tienes unas 2, 3 lesiones de vía biliar. O sea, eso es lo normal, ¿no? Más o menos es lo que se maneja en un hospital referencial. Y morbilidad 4%, la mortalidad no es alta, pero sí la morbilidad, ¿no? Por todo lo que les acabo de decir de las complicaciones que pasan en este tipo de pacientes. Los factores de riesgo hay muchos. Uno, que sean adultos varones. Nosotros también hemos dicho que toda cirugía de vesícula o vía biliar en un varón va a ser mucho más difícil que el de una mujer. Eso está totalmente confirmado, ¿ya? Entonces, de 10 colega, en mujeres puede ser 9 fáciles, una difícil. Y en varones, ¿no? Y también puede ser casi similar, 5 fáciles y 5 difíciles. Entonces, eso también nos predispone a una probable lesión. Malformaciones congénitas, que tengas una colitis aguda litiásica, un hidrocolecisto, un plastón vesicular, también, o que tengas una vesícula muy chiquita. Entonces, realmente lo que yo he visto en experiencia, incluso más, como les comentaba, más difícil operar entre una vesícula muy grande y una vesícula muy chiquita. Definitivamente es más difícil operar la chiquita. En la chiquita tú no tienes la anatomía casi nada clara, no sabes para dónde va la vesícula, dónde termina, dónde inicia el cístico, dónde va la vía biliar, y ahí es donde más problemas hay de fístulas o de lesiones de vía biliar. En el síndrome de cístico oculto, igual, ¿no? Entonces no sabes dónde es el cístico, no sabes si clipar, no clipar, dejar el muñón abierto o demás.
y la inexperiencia del cirujano, ¿no? Entonces, todo esto va a ser factores de riesgo a una probable complicación de lesión de vía biliar. Entonces, acá tenemos la clasificación de la vía biliar, que es la clasificación de Strasberg, ¿ya? Que nosotros la manejamos. Y para cada tipo de clasificación de esta lesión, va a haber un tipo de diagnóstico y un tipo de tratamiento, más que todo, ¿ya? Entonces, tenemos de la A hasta la E, ¿ya? Entonces, la clasificación de Strasberg de la A, B, C tienen un propio nombre. Y cuando ya pasa al E, incluso tiene el nombre de Bismuth, ¿ya? Entonces, la clasificación de ¿cómo se trata? Entonces, acá lo vamos a describir, ¿ya? Pero igual vamos a volver a ver la imagen para que más o menos me puedan entender, porque sí, a veces no se logra entender de manera correcta, ¿no? Porque eso es un tema de especialidad, pero igual tienen que conocer al menos los términos para que sepan un poquito más, ¿ya? Entonces, el Strasberg A, ¿ya? ¿Qué significa? Que hay una fuga del muñón del conducto cístico, ¿ya? O una fuga de un canalículo en el lecho hepático, ¿ya? Entonces es un conducto accesorio, ¿no es cierto? De Luschka, así se escribe Luschka. Entonces, ¿cómo es el A? El A, entonces tú has operado una vesícula, ¿no? Has sacado una vesícula por cirugía abierta o laparoscópica. Normalmente es por cirugía abierta, laparoscópica, ¿no? Entonces, el A tienes una fuga acá de donde tú has clipado el cístico. Entonces, tienes una fuga del muñón del cístico porque el clip ha quedado muy corto, tienes un cístico muy ancho, de repente ha fallado la clipadora, no la has colocado de manera correcta. Bueno, puedes tener muchas opciones. Esa es la, y ahí fue una fuga, o que tengas este conducto accesorio de Luschka. Entonces, fuga de alguna parte de la vía del parénquima hepático. Normalmente es bien arriba, ¿ya? Entonces, ese es el A. El B. El B tienes oclusión de una parte del árbol biliar, ¿ya? Casi siempre del conducto hepático derecho aberrante. Entonces, hay una cierras. Entonces, tienes un conducto hepático derecho aberrante. O sea, normalmente el derecho no tiene ninguna otra rama. Entonces, si te sale una ramita extra, ese es un conducto aberrante. Entonces, tú piensas, puede ser el mismo cístico o demás. Entonces, clipas y cortas y seccionas ese conducto aberrante. Ese es el Strasberg B. ¿Ok? El Strasberg C, cuando hay una transección sin ligadura del conducto hepático derecho aberrante. O sea, acá ya hay fuga, ¿no es cierto? O sea, has seccionado, no lo has ligado, ¿ya? Y está fugando. Acá en el B, a diferencia del B, hay ligadura de ambos lados. Y acá en el C hay fuga de uno de los conductos, de las partes del conducto hepático derecho aberrante. El D, hay un daño lateral en el conducto hepático mayor que tal vez junto con el A son los dos más fáciles de tratar, ¿ya? Entonces, acá en el D tienes una lesión, por ejemplo, que puede ser térmica, o con la tijera, o de repente el clip se ha montado ha dado una pequeña mordida, laceración, y acá se ve una pequeña heridita, ¿no? Una pequeña laceración en el conducto hepático principal, sobre todo. ¿Ok? Y del E, ya como les decía, tienes el nombre de bismuth. Entonces, el bismuth es cuando ya tienes una lesión de acá para arriba. Y tienes el bismuth E1, E2, E3, E4, E5. Entonces, a veces está subdividida por la clasificación bismuth del E1 al E5. Entonces, ¿cómo es? El E1 tienes una lesión de vía biliar y es alta, pero está a más de 2 centímetros de la bifurcación, a más de 2 centímetros de la carina. El E2, cuando tienes una lesión, a menos de 2 centímetros de la carina. El E3 tienes una bifurcación en la misma carina, o sea, en la misma bifurcación. El E4 tienes una lesión mucho más alta, que normalmente es en el hepático izquierdo, hacia arriba, ¿ya? Y el E5 cuando tienes una doble lesión, ¿no es cierto? Una lesión puede ser alta, de un hepático derecho o izquierdo, y a la vez que tengas un conducto hepático aberrante, ¿ya? Entonces, mientras más alta sea la lesión, va a ser mucho más difícil, hemos dicho, ¿no? De manejar. Ok, acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos una colangiografía de un paciente, una colangioresonancia, sobre todo hay que ver las reconstrucciones, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean algún caso de vía biliar, siempre vean una resonancia y sobre todo la reconstrucción, que es
que es muy importante para ver de qué se trata. Entonces, acá, por ejemplo, tienes una dilatación de vía biliar intrahepática muy marcada, ¿ya? Y la extrahepática no se ve. Entonces, acá se sospecha de una lesión de vía biliar justamente cercana a la carina. Pues podría ser un Strasberg E3, ¿no es cierto? E2, E3 podría ser. Entonces, bien alta, una lesión alta, y después para abajo ya no pinta, no marca el contraste y no se ve nada de la vía biliar extrahepática. ¿Ok? Entonces, el tratamiento, vamos a ir viendo, entonces va a depender del diagnóstico que tú le hagas. Entonces, el diagnóstico puede ser intraoperatorio o posoperatorio. El diagnóstico intraoperatorio, ¿no? Entonces podría ser lo mejor, pero si es que tienes tú más o menos los materiales, estás capacitado para poder resolver una complicación de este tipo, si estás, digamos, con la mente liberada, porque cuando pasa esto, normalmente pues hay complicaciones, ¿no? Entonces, o bien que tengas a la mano algún otro colega de más experiencia que te ayude, entonces eso te puede ayudar más, ¿no? O derivar al paciente a otro centro, ¿ya? Entonces tú tienes que decidir en el intraoperatorio, ¿ya? Si vas a hacer la resolución o no. El diagnóstico puede tener intra o, o posoperatorio. Perdón. En el posoperatorio ya ves, pues, lo que hemos dicho, ¿no? La fuga biliar, la fístula biliar, el paciente se puede poner con ictericia marcada. Normalmente es precoz, ¿no? O sea, por ejemplo, operas una colega, un paciente que no tiene ictericia, y al día siguiente notas que ya tiene un tinte ictérico, y entonces hay que sospechar una lesión de vía biliar o una coledocolitias, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo mejor? ¿Tratamiento quirúrgico o no quirúrgico? Entonces, esto incluso en los congresos, en las guías, en los cursos y demás, entonces te dicen cuándo tú entrar o no operar. Entonces, aún no hay un consenso claro. Entonces, lo mejor, ¿no? Son dos opciones, o entrar precozmente o entrar ya más tardíamente, ¿ya? Entonces, mientras más precozmente se ingrese, va a ser mucho más, de repente fácil, pero teniendo todo a la mano, todo el arsenal a la mano. Si no, es mejor dejar que pase un tiempo y probablemente ya reingresar. Donde hacen bastante tipo de reparaciones y son bastante expertos son en el Hospital Almenara, ¿no? Entonces ahí hacen bastante este tipo de cirugías. Cuando hemos tenido oportunidad de rotar ahí, pues sí, con el doctor Núñez, el doctor Anchante, que son cirujanos de bastante experiencia en este tipo de lesiones. Entonces, en general vamos a ver que para el manejo va a haber cuadritos, ¿no? Por ejemplo, para el manejo del Strasberg A, que es la lesión hemos dicho, con fuga del muñón cístico, un conducto accesorio de Luschka. Entonces, vas a ver, en el postoperatorio normalmente se encuentra. Si es en el intraoperatorio, pues lo solucionas ese mismo rato, ¿no? No hay mucho problema. Vuelves a clipar o le pones un punto en esa zona donde hemos estado bien, ¿no? En el postoperatorio vas a ver que tienes un drenaje postoperatorio con bilis, ¿ya? Entonces, si sale bilis, entonces hay sospecha, haces una resonancia y demás, ¿ya? Entonces, si es menos de 48 horas, lo mejor es hacer siempre una papilotomía, siempre y probable colocación de stents. Si no se puede, se tiene que volver a entrar a operar, pero es muy bajísimo para volver a entrar con un Strasberg. Si hay sospecha clínica, analítica, será una colección en ecografía, se puede hacer un drenaje percutáneo, dependiendo o no. Si es que sale bilis, se intenta un drenaje percutáneo. Si es que no, dependiendo del tiempo que tengas, si tienes más de 48 horas, igual podrías mandar a siempre más papilotomía y de repente colocar sí o no un stent para aliviar el flujo de este tipo de pacientes. Pero cuando tú ya haces una papilotomía amplia, entonces ya el drenaje biliar disminuye muchísimo y la fuga también disminuye muchísimo. Ahora, en el B, C y D prácticamente es lo mismo, exceptuando el D, que hemos dicho que es la más sencilla, en la cual simplemente tienes que hacer una sutura primaria, ¿no? Entonces, en el D, porque tienes una pequeña lesión lateral, haces una sutura, le colocas un drenaje y listo. O al final, pues haces una sutura con una anastomosis, pero ya es mucho más raro hacer este tipo de anastomosis que se llama un hepático y enostomía tipo Hepcoin, ¿no? Cuando tú colocas un asa del yeyuno en el hepático izquierdo, o sea, mucho más alto, no es lo normal. Ahora, en el B y en el C,
¿Ya? Entonces acá sí tienes que ver dónde está. Si el paciente te puede ser colangitis, no colangitis, puedes intentar un drenaje percutáneo inicial cuando tienes una colección, pero al final el paciente va a terminar, ¿no?, en lo que es una hepático y una anastomosis, una derivación hepático y uno en Y de Rux. Y si falla, recién va a una resección hepática algo grave, ¿no? Lo cual no es frecuente. Con una derivación biliodigestiva normalmente se soluciona este tipo de problemas. Entonces, y en el E, que no está descrito acá, bueno, sí, tiene que ser sí o sí una derivación, ¿no? Una derivación hepático-biliar. Las complicaciones de todo esto, lo que estamos manejando de una lesión de vía biliar, puede ser que tengas fuga biliar o fístula biliar, que el paciente tengas que hacerle, ¿no?, cateterismos o drenajes transparieto-hepáticos para aliviar parcialmente, que tengas que entrar a CEPRES, ¿no?, que tengas que colocar prótesis, que se reopere muchas veces con unas incisiones bien grandes, no solamente una subcostal derecha, una costal izquierda ampliada para arriba, es una incisión que es una incisión Chevron, ¿no? Y para arriba incisión de Mercedes-Benz. Entonces ya tienes ya complicaciones desde estética a morbilidad con este tipo de pacientes. Entonces, estenosis, hipertensión portal, cirrosis biliar secundaria, lesión vascular, reoperaciones, todas las complicaciones pueden pasar en este tipo de pacientes. Es algo bien difícil. ¿Cómo evitamos esta lesión de vía biliar? Entonces, normalmente hay parámetros, ¿no? Entonces, uno, ver lo que hemos conversado en la clase anterior, tener la visión crítica de seguridad de Strasbourg. O sea, antes de clipar, tenemos que tener bien claro dónde está la anatomía, dónde está el conducto cístico, dónde está la arteria, o sea, ubicar bien el triángulo de Carnot antes de poder clipar una estructura. Dos, traccionar el fondo, ¿no?, lateral e inferiormente del infundíbulo, o sea, traccionarlo suavemente hacia afuera y hacia la izquierda, no hacia la parte medial porque se deforma el conducto cístico y si tienes una alteración anatómica va a ser mucho más complicado. Después, ¿qué más? Visualizar la unión del cístico a la vesícula, también, ¿no? Por las variantes que estamos comentando. Otro, realizar una colangiografía. Entonces, eso se hacía antes, ¿no? O sea, toda cirugía de vesícula, es una colangiografía intraoperatoria para estar seguro de que no tengas una lesión, una coledocolitiasis. Nunca cauterizar sobre el cliff. O sea, si tú pones cliff en alguna estructura, entonces no quemar sobre esa zona, porque te da justamente, lanza unas chispas y podría darte pues una lesión por quemadura. ¿Y qué es mejor que tengas una lesión por quemadura por corte? Pues por corte, ¿no? Porque por quemadura normalmente el tejido se retrae mucho más y es más difícil, te puede dar más estenosis en este tipo de pacientes. Irrigar lo necesario y valorar la conversión ante duda. Entonces, si ya tienes mucha duda, mejor es abrir al paciente. Bueno, otra patología dentro de vía biliar es quiste de Coledo. Este quiste de colédoco normalmente se ve en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, en edades pediátricas, cuando el paciente te presenta ictericia, dolor, sientes una tumoración en epigastrio, entonces hay sospecha, ¿no? Pero también hemos tenido pacientes adultos, hemos operado varios que te han llegado incluso con emergencias, pacientes de colangitis, con sospecha de coledocolitiasis, si encuentras un quiste de colédoco, o ya en el estudio de un paciente de rutina, ¿no? Para operar simplemente una vesícula o tú ya sabes que tiene que ser colédoco. Entonces, esta es una malformación congénita de vía biliar relativamente frecuente, que tiene alto riesgo de generación maligna. Dicen, bueno, hacer un seguimiento realmente a un paciente que se ha operado de quiste de colédoco es un poco difícil, o sea, tendrías que hacerle seguimiento al paciente pues mínimamente a 10, a 15, 20 años, ¿no? Pero normalmente los pacientes se pierden, ¿no? No hay un registro de ese tipo de seguimiento de estos pacientes. Mayor presentación en niños y, como les decía, un hallazgo intraoperatorio importante. Acá tienes, por ejemplo, una pieza operatoria donde ha salido parte de la vesícula del cístico grande y un quiste, ¿no?, que simula incluso como si fuese otra vesícula. ¿Ya? Entonces, la clínica, el dolor abdominal, ictericia y tumoración epigastrio, generalmente es palpable. ¿Ya? O cuando un paciente adulto te hace mucha colangitis, o sea, tienes un paciente que no lo has operado de vesícula o ya está operado y te hace colangitis, colangitis, colangitis a repetición. Entonces, sin causa aparente, dices, no, pero si ya le sacan la vesícula, pero si ya no tiene cálculos, no hay coledocolitiasis y demás, entonces, ¿qué está pasando? Entonces puede sospecharse de un quiste colédoco.
Entonces, el quiste colédoco hay que diagnosticarlo con imágenes, ¿no? Si es que no es un hallazgo intraoperatorio. Entonces, por imágenes puedes hacerlo por CEPRE, entonces haciendo otro tipo de procedimiento por alguna otra causa, y tú encuentras, pues, ¿no? Es una imagen sacular normalmente, ¿no? En la vía biliar, no de un diámetro normal. Puedes también tener una sospecha, una tomografía, o sea, lesiones anormales de la vía biliar intrahepática o en el parénquima hepático por tomografía, también puedes sospechar. O por una colangioresonancia, ¿no? Que normalmente es donde se ve con mucha más frecuencia cuando haces un estudio de un paciente con ictericia. ¿Ya? Entonces, cuando tienes ictericia obstructiva, entonces tienes muchas opciones y dentro de eso también está el quiste del colédoco. Entonces, tenemos la clasificación de Todani, que es para el diagnóstico de quiste del colédoco. Entonces, tienes una viabilidad normal, tienes el Todani tipo 1, que es una dilatación fusiforme, o sea, casi toda la vía biliar está dilatada, como si fuese otra vesícula, o incluso de un diámetro mucho más grande, o como una pequeña perita, ¿ya? El tipo 2 es el diverticular, ¿ya? Entonces es como una pequeña muesca de solamente la vía biliar, que es el más sencillo de tratar, ¿ya? Entonces tienes, ¿no? Como una pequeña verruguita, digámoslo así, en el mismo conducto de la vía biliar, que normalmente es pequeño, no es algo grande. El tipo 3 es el coledococelio, o sea, tienes este quiste, pero está dentro casi del duodeno, en la parte intramural del duodeno. ¿Ya? El 4 se divide en 4A y 4B. El 4A cuando tienes quistes múltiples con dilataciones intra y extrahepáticas. ¿Ya? O sea, ¿ves dilatación intra y extrahepática? 4A. Cuando tienes dilatación solamente extrahepática, es el 4B. Y la 5 cuando tienes solamente dilatación intrahepática, bien marcada, que es lo que se llama la enfermedad de Caroli, ¿no? Seguramente lo han escuchado algunos. Nosotros hemos tenido dos casos en el hospital, desde que yo estoy en el hospital, lo he visto. Esta es una de las imágenes de este paciente que se ve como copos de nieve, ¿no? O sea, dilatación de toda la vía biliar intrahepática, ¿no? Todito, todo el árbol de vía biliar intrahepático dilatado. Es una enfermedad de Caroli. ¿No? En un paciente joven se le tuvo que hacer una referencia a Lima para hacerle su trasplante hepático, ¿no? Porque no hay otro tratamiento en este caso. Entonces, el tratamiento, ya hablando del tipo 1, entonces tienes que hacer una derivación, ¿no? Tal igual como una lesión de vía biliar. Derivación hepático y 1 en Yederux. El tipo 2, que es el más sencillo, hemos dicho, ¿no? Hacer simplemente una excisión, o sea, hacer un pequeño corte y ligadura porque está prácticamente pediculado, ¿no? Y ahí queda. El tipo 3 tienes que abrir el duodeno, hacer una excisión transduodenal. El tipo 4A y B tienes que hacer una derivación igualito hepático y1, Yederux. Y el tipo 5 ya no te queda otra más que mandar un trasplante hepático de este tipo de pacientes. Entonces, más o menos, esta es la imagen de cómo se hace una derivación hepático y entonces, eh, normalmente sacamos la vesícula primero, ¿no? Sacamos la vesícula, le colocamos una gasa o un retractor para poder levantar dentro del lecho y poder ubicar bien la vía biliar. Entonces tú lo que tienes que ubicar es dónde está la vía biliar, dónde está lo que tú vas a hacer la resección, ¿no? Si vas a hacer resección del quiste o demás. Entonces tú tienes que tener bien en cuenta a qué altura vas a hacer la incisión de la vía biliar. ¿Ya? Después, lo que tienes que tener en cuenta también es dónde está tu ángulo de trades. Entonces, tomas tu trades, ¿ya? Llegas más o menos a unos 60 centímetros del ángulo de trades y haces el corte, la incisión del intestino, del yeyuno. Entonces, acá ves, por ejemplo, el numerito 1 y 2. Entonces, el asa más distal va a ser lo que tú vas a subir arriba, lo que vas a subir para poder hacer la anastomosis. Entonces, este número 2 sube acá y el asa de intestino se une a la vía biliar. Y después el 1 con el 3, o sea que es todo el trayecto que está subiendo del asa, se hace otra unión, ¿no? Entonces, una anastomosis acá entero del intestino, que es término lateral normalmente, y una anastomosis hepático IE1, que normalmente es lateral o término lateral, dependiendo de cómo esté el cuadro. Entonces, más o menos esa es la foto de la cirugía que se tiene que hacer. ¿Ok? Y otras opciones quirúrgicas, si no se puede hacer esto,
¿no? Entonces haces una coledocotomía más cierre primario. Entonces abres el colédoco y cierras con puntos continuos o puntos separados la vía biliar, normalmente con Bicryl 3 ceros o Bicryl 4 ceros. Otro tipo de opción de quirúrgica y exploración de vía biliar, coledocotomía más colocación del drenquer, ¿no? Entonces, igualito, abres la vía biliar, colocas el dren, le pones unos puntos para fijar. Y las derivaciones, ¿no? Por la que hemos visto ahorita, hay cuatro tipos de derivaciones biliodigestivas, ¿no? Cada uno tiene una indicación especial, ¿no? No es necesario que lo sepan al 100% porque esto es más de especialidad, ¿ya? Coledocoduodeno, coledocoyeyuno, hepático duodeno o hepático yeyuno. Entonces, pero en general, para patologías mucho más agresivas, digámoslo así, con poco pronóstico del paciente, pacientes ancianos, coledocoduodeno. Pacientes más jóvenes con mejor pronóstico, hepático yeyuno. Entonces, esa es la diferencia a grandes rasgos, para que más o menos se entienda. Entonces, acá se hace, por ejemplo, un control endoscópico, ¿no? De una coledocoduodenostomosis. Normalmente este tipo de endoscopías no se piden precozmente, lo puedes pedir para un control después de unos 6 meses o un año, a no ser que tengas sospecha de estenosis de la anastomosis y que sí tengas que hacerle más precozmente, ¿no? Para ver qué está pasando. Ahora, en la coledocoduodeno sí puede ser una endoscopía, pero en el hepático y uno no se puede porque ya tienes un corte, ¿no es cierto?, de la vía intestinal y para llegar hasta ahí tendrías que tener un enteroscopio, pues, ¿no?, que es más largo que el normal. Entonces, acá tú ves las dos bocas, ¿no? La boca que va hacia el intestino y la boca hacia la vía biliar. Entonces, que está bien, 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 bien formado, no está cerrado, no está estenosado, no hay ningún problema. Bueno, ya yendo a lo más frecuente, digamos, de todo esto, ¿no? Es el síndrome histérico obstructivo. Entonces, ya con los grupos hemos visto, como hemos estado viendo. Entonces, cuando tienes un paciente que te viene normalmente con un cuadro típico de dolor abdominal, ves ictericia, malestar general, entonces tú le pones el diagnóstico de síndrome histérico obstructivo. Y de ese síndrome histérico obstructivo es el título. Entonces tú le vas a ir poniendo todas las patologías que normalmente puedes creer. Puedes tener muchos diagnósticos probables de una ictericia obstructiva, desde benignos, malignos. Entonces tienes que tú descartar cuál es cuál y poder llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Ok? Entonces acá, este síndrome histérico obstructivo se puede presentar en cualquier edad, ¿no? En cualquiera. Un pico normalmente en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, que tienen mucha predisposición también a patología vesicular, como hemos dicho, promedio en los 40 años, en mujeres con más frecuencia, por la misma patología biliar vesicular. ¿Ya? Entonces, tenemos etiologías, causas benignas, como está hablando, la cabeza, entonces tienes que pensar por frecuencia de que ictericia obstructiva, pensar en coledocolitis, ¿no? O sea, tienes un alto porcentaje, 80-90% de los pacientes van a tener esta patología. Después de eso, otras benignas, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, un pseudoquiste pancreático, este, posanastomosis bilioentéricas, también puede ser que esté habiendo una estenosis parcial, postrasplante hepático, el síndrome de Mirici, que ya lo hemos visto, un divertículo duodenal, algunos parásitos como Ascaris, fasciola, trichuris, hidatidosis, y causas congénitas como atresia de la vía biliar o un quiste de colédoco, ¿no? Entonces, todo esto te va a dar ictericia obstructiva de causa benigna. De causa maligna son todos los tumores cercanos, ¿no?, a esa misma zona. Cáncer de cabeza de páncreas por frecuencia, colangiocarcinoma, el tumor de Klatskin, ampuloma, cáncer de vesícula o infiltraciones, metástasis, compresión del tumor por cercanía. Clínica, ¿no? Normalmente es un paciente que está en mal estado general, que está con astenia, con hiporexia, dolor abdominal, ictericia, prurito cuando ya es un episodio mucho más avanzado, tiene mucho más tiempo de enfermedad, coluria, acolia, propios de la fisiopatología de un paciente con ictericia, ¿ya? Entonces, el laboratorio hay que comprobarlo. O sea, siempre todo paciente, ¿no?, que tiene una ictericia hay que pedirle todo el perfil completo, el perfil hepático, el perfil pancreático igual,
¿ya? Para descartar alguna otra patología sobreagregada. Entonces, ¿cuál es el laboratorio más, digámoslo, sensible, un poquito más específico? Es la GGT, ¿no? La transfertidasa. Entonces, el pedir un GGT para hacer sospecha de ictericia tutiva, sobre todo de coledocolitiasis, es muy importante, ¿ya? Entonces, hay que pedir este laboratorio para ya salir de duda de que podría ser algo benigno, ¿no? Después, el tema de bilirrubinas que siempre ha estado en todo perfil hepático, ver cuánto está. Si tienes más de 10, hay mucha sospecha de que sea un paciente con una neoplasia. O sea, no es lo común de que tengas una coledocolitiasis y el paciente tenga, por ejemplo, bilirrubinas de 12, 13, 15, ¿no? O sea, puede darse en algún caso, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no? Entonces, hasta 8 puede ser un parámetro más o menos estándar, y más de allá ya hay que pensar en algo malo, ¿no? Fosfatas alcalina, igual las transaminasas, para descartar otras patologías sobre todo, y los marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína y el CA19-9 para pensar que no hay algún tipo de tumoración, ¿no? Proteínas en general para ver cómo está, si nos va a aguantar el paciente una anastomosis, y el TPINR, que es para ver el sangrado de este tipo de pacientes. Entonces, tenemos clínica, tenemos laboratorios y hay que comprobar con imágenes, ¿no es cierto? Entonces, en una imagen inicial lo que nosotros pedimos es una ecografía. Pues una ecografía para ver vía biliar normalmente no es al 100% que nos va a dar el diagnóstico, pero sí una sensibilidad, pues al menos iniciada para una sospecha, ¿no? Más o menos 90%, nos va a detectar inicialmente dilatación de vía biliar. Entonces, eso es lo que queremos ver, que la vía biliar esté normal o que esté dilatada, para pensar en algo más. En algunos casos se puede ver coledocolitiasis, ¿ya? Entonces, un buen radiólogo con un buen equipo de ecógrafo te puede ayudar mucho. O una sospecha de cáncer cercano, ¿no? Cuando tú ves una imagen irregular, pues, ¿no? Con mucha vascularización, entonces ya te va a orientar en algo. Pero lo que tenemos que pedir casi siempre en imágenes, ¿no? Es o una tomografía, pero mucho más específico una resonancia. Entonces, la tomografía tiene una sensibilidad un poco más alta, más que todo para ver lesiones tumorales, ¿no? Para ver tumores de más de 1 centímetro, entonces ahí le pedimos la tomografía. Entonces, si ictericia obstructiva, pensar sobre todo que es algo maligno, tenemos que pedir tomografía porque a la cabeza está el cáncer de cabeza de páncreas y se ve muchísimo mejor por una tomografía. Y la resonancia, ¿no? O sea, con la angioresonancia, ¿no? Que tiene una sensibilidad muy alta, 99% para litiasis y tumoraciones. Entonces, acá tú vas a detectar que haya cálculos en la vía biliar, ¿no? No sé, que tengas muy chiquitos o con barro, que no puede verse bien, una imagen montada o algún artefacto que pueda venir, pero normalmente se ve bien, o sea, se ve bien lo que es alguna lesión, ¿no? De un cálculo a diferencia de un tumor. Por ejemplo, cuando ves un cálculo, tienes una imagen en copia invertida, ¿no? Eso ya lo saben. O una tumoración, ya se ve una imagen en dedo de guante, ¿no? Entonces, esas son las diferencias por resonancia. Ok, ¿qué más podemos tener? El diagnóstico para ictericia obstructiva también se puede dar por CEPRE, que a la vez nos va a dar diagnóstico y tratamiento, ¿no? Porque la CEPRE es un medio diagnóstico y terapéutico, es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Eso es lo que es la CEPRE, no es lo que tiene colangio, pancreatografía, retrógrada endoscópica, no, esas es las siglas. Pero ¿qué es una CEPRE? Es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Eso es lo que ustedes tienen que contestar, ¿ya? Entonces, en la CEPRE, ¿no? Entonces tú puedes dar el diagnóstico definitivo y puedes tratarlo en ese mismo momento. Entonces, eso seguramente ya lo han podido conversar o recordar ver con las clases de gastro, pero igual también nosotros vemos muchas imágenes, en CEPRES también estamos pendientes ahí en nuestros pacientes para ver que no tenga alguna otro tipo de lesión. Y ya saben cómo se hace, ¿no? Identificar bien la papila, la canulación, qué insumo se usa, cuánto tiempo más o menos se tiene que dar y demás cosas, ¿no? Entonces eso no lo vamos a tocar mucho, ya lo han visto. Lo que sí son las complicaciones de una CEPRE, ¿no? Que son 4 tipos de complicaciones importantes.
¿no? Más o menos un 4% el sangrado, 2% una perforación, 1% pancreatitis y 0,5% una colangitis post-septal. ¿Qué más? Entonces, otro tipo de colangiografías, ¿no? Aparte de la colangioresonancia, tenemos la colangiografía intraoperatoria, tenemos la colangiografía transparito hepática, en la cual tú a través de un catéter vas a incidir en la vía biliar y vas a pasarle contraste y vas a tener una imagen más clara de la vía biliar. O una colangiografía transquer, que ya hemos visto, un paciente ya posoperado, para ver que no tengas cálculos residuales, ¿no? Que no haya alguna lesión agregada en la vía biliar. Entonces, le haces una colangiografía transquer normalmente entre el tercer y quinto día posoperatorio, ¿no? Entonces, ya para que tengas una idea de si el paciente se va de alta con el Drenker cerrado, sobre todo. Ok, entonces, una ictericia obstructiva te va a dar normalmente una colangitis. Se podría dar, aunque puede que no. Entonces, hay que ver si tu paciente está haciendo colangitis, probablemente tengas que agilizar mucho más el tiempo de tratamiento de tus pacientes. Entonces, ¿qué es una colangitis? Es una condición de inflamación aguda, ¿no? E infección de la vía biliar. Entonces, hay pus en la vía biliar. Entonces, eso es lo que, ya para que se entienda mucho más claro el diagnóstico y la definición de esto, ¿no? Entonces, acá se manejaba antes lo que era la tríada de Charcot para el diagnóstico de dolor abdominal, fiebre e ictericia, ¿ya? Y se agregaba a veces la pintada de Reynolds, ¿no? Los que hacías, tenías la tira de Charcot más shock y alteración del sensorio, o más hipotensión y alteración del sensorio, tenías la pintada de Reynolds y el paciente ya normalmente ya entraba en un cuadro grave, ¿no? Entonces a lo que llamamos pues un shock séptico o una falla multiorgánica. Entonces muchas veces no se cumplen los criterios diagnósticos de esto, ¿no es cierto? Entonces, eh, puede que tengas, sí, toda la clínica florida de una colangitis, o puede que esté enmascarado, puede que no haya nada, sobre todo en ancianos y en inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes ancianos, insuprimidos, de repente no te van a hacer fiebre, de repente el dolor ya se ha manejado con analgésicos, está bien enmascarado, y lo que sí puedes tener es la ictericia, ¿no es cierto? Entonces, tengas una ictericia que tú vas a sospechar, ¿no? Entonces, de una colangitis, entonces toda ictericia puede que te haga colangitis en algún momento, ¿no? O puede que no. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. ¿Okay? Entonces, la fisiopatología de una colangitis aguda, entonces vemos que debe haber una obstrucción de la vía biliar. O sea, el flujo, normalmente la vía biliar es un flujo pues continuo, limpio, ¿no? Entonces, hay mucha más hiperpresión de la vía biliar. Pues la presión intraluminal de la vía biliar es hasta 10 centímetros de agua porque ya hay una obstrucción, no hay un paso normal de la vía biliar hacia el tubo digestivo, que va a ser una hiperpresión, incremento de bacterias en la vía biliar, aumento de la presión intraductal, traslocación bacteriana, y ya va a haber un aumento de la presión intraluminal o intraductal, ¿no? Que ya va a haber predisposición a una colangitis. Entonces, como etiología, tienes muchas causas de colangitis, ¿ya? Pero como he dicho, en la cabeza tienes lo que es la coledocolitiasis, porque hay que pensar en lo más frecuente, ¿no? En lo más frecuente y lo más benigno. No vamos a ponernos a pensar de que directamente pues tiene un ampuloma o alguna otra lesión media rara. Entonces, tienes coledocolitiasis, tienes estenosis benigna de la vía biliar, factores congénitos, factores postoperatorios de lo que tú quieres, cualquier cirugía previa, que tengas ya tumores cercanos por compresión, no sigues tumores de la vía biliar, tumor de cabeza de páncreas, colangiocarcinoma, tumor de duodeno, pancreatitis, parásitos en la vía biliar, ¿no? Fibrosis de la papila, divertículos en el duodeno, con sangrados o síndromes posanastomosis con estenosis también podría ser, ¿no? Entonces tienes muchas causas de colangitis en este caso. Los factores de riesgo, ¿no? Pues va a ser dependiente del tipo de germen. Entonces, normalmente cuando tienes una colangitis es algo grave. Entonces, muchas
muchas veces los casos que lo ve el interno, el residente, algunos asistentes, dicen, anda colangitis, ya lo dejan pasar así nomás. Nosotros hemos visto fallecer pacientes con colangitis en 2, 3 horas. Se ha hecho el diagnóstico de colangitis y el paciente está muriendo a las 2 horas. Si no se solucionaba de manera precoz, porque es una patología bien agresiva en algunos casos, porque los gérmenes son muy agresivos y tener unos gérmenes agresivos en la vía biliar, pues es importante. Normalmente la bilis es estéril, pero cuando ya hay una sobreinfección puede haber un cultivo positivo, ¿ya? Normalmente ya hay sobrecrecimiento bacteriano, más a la cabeza de las bacterias, un 90%, y te va a dar una posibilidad de obstrucción parcial o total de la vía biliar. Los gérmenes más frecuentes, pues bueno, están E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Salmonella, pues entre los aderos, Clostridium, Bacteroides, ¿no? Entonces, depende de dónde estés, depende del tipo de germen que te toque, hay que dar el tratamiento oportuno. Entonces hay que hacer un diagnóstico de colangitis. Para esto tenemos igualito los criterios de Tokio, ¿no? Entonces, igual tienes los criterios de Tokio para coledocolitiasis, colangitis y de colecistitis. De colecistitis ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, para colangitis tienes igual criterios clínicos de manifestación clínica, laboratoriales y de imágenes. En lo que es manifestaciones clínicas, hay que ver una historia de que el paciente tenga sospecha de cálculos o no, de que esté con fiebre o escalofríos, de que esté con dolor abdominal sobre todo. En lo que son laboratorios vas a tener una evidente inflamación sistémica, ¿no? O sea, que tengas pues el PCR elevado, que tengas leucocitosis, BCG y demás, ¿no? Que tengas algún test o de función hepática también alterado. Y en lo que son imágenes, ¿no? Normalmente con sospecha y dilatación de vía biliar, ¿ya? De acuerdo a la etiología que tú estás sospechando, presentando, ¿ya? Y vas a tener sospecha de diagnóstico cuando tengas dos o más ítems en el A, ¿no? O sea, dos o más ítems de criterios clínicos, vas a tener sospecha de colangitis. Y un diagnóstico definitivo ya vas a tener cuando tienes ya definitivamente casi todos los criterios clínicos, con sospecha imagenológica de algo y con un laboratorio alterado, ¿no? Igual A más B más C, ya un diagnóstico definitivo de una colangitis. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con las patologías cercanas sobre todo, ¿no? Con colecistitis aguda, con pancreatitis aguda, con úlcera perforada, diverticulitis, hepatitis alcohólica, apendicitis. Entonces, acá se ve una imagen, por ejemplo, donde se le está haciendo una endoscopia y se ve, ¿no? Hay una coledocolitiasis que está supurada, un cálculo está impactado en la papila, está enclavado en la papila y hay producción de pus cercano hacia proximal y hacia distal, ¿no? Los criterios de severidad también acá son tres, como igual en la patología de vesicular, ¿no? Entonces, tienes el leve, el moderado y el severo. Entonces, acá este cuadrito nos ayuda mucho. Entonces, para saber que haya disfunción de órgano y que responde o no al tratamiento médico inicial. Entonces, una colangitis va a ser leve cuando no hay falla de órgano y sí responde al tratamiento inicial. ¿Ok? Colangitis moderada cuando no hay falla de órgano, pero no está respondiendo al tratamiento. ¿Ya? Entonces, hay algo más que tienes que hacer. Y una colangitis severa cuando ya hay falla de órgano, de las que ustedes ya saben, ¿no? Y no responde al tratamiento médico inicial. Entonces, esos son los grados de colangitis para saber en qué momento entrar a operar o poder actuar mucho más rápido dependiendo del caso. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Los factores, las definiciones de severidad para colangitis aguda. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Entonces, colangitis aguda leve, con todos los criterios normal que tenemos. Colangitis moderada, normalmente está agregado porque tienes disfunción orgánica, puede ser transitoria, o que tengas leucocitosis, o que tengas el perfil hepático alterado, también puede sospecharse de una moderada. Y en la severa ya cualquier falla de órgano que ya le hemos comentado en otros casos. Bueno, ¿qué más tenemos que saber, no? ¿Qué es importante ver el tipo de medicamento que vas a usar, ¿no? Entonces, normalmente tú diagnosticas colangitis, tienes que darle tratamiento doble, pero rápidamente, ¿no? Entonces, tienes que darle
algo que te cubra todo prácticamente, entonces tienes que dar cetrazona, metronidazol o ciprometronidazol, dependiendo de lo que tú estás manejando. Mínimamente con terapia endovenosa 3 días, ¿ya? Hasta que puedas tener un tratamiento definitivo, un cultivo o un drenaje de la vía biliar, ya sea por endoscopía o cirugía. Lo mejor en general es que sea por endoscopía. Pero toda colangitis debería ser drenada por endoscopía para evitar una intervención quirúrgica, complicaciones y demás que tenemos. Pero a veces no se puede, a veces no tienes un gastro en la noche, no tienes el equipo necesario para hacer una siempre pues, de emergencia y demás. Entonces, hay que probablemente estabilizar al paciente con lo que es tratamiento médico, que las guías normalmente te hablan de un tratamiento inicial, ¿no es cierto?, con ampicilina sulbactam, ¿no? Ceftriaxona podrías dar, si es que no se puede dar ya, pues usar ya antibióticos de más amplio espectro, dependiendo de cómo está actuando el paciente, ¿no? Inicialmente puedes usar dosis amplias, ¿no? Ceftriaxona, metronidazol, sino quinolonas, ¿ya? Y en último caso, pues imipenem, meropenem, cuando tienes un paciente que está en shock séptico, puedes arrancar rápidamente con estos antibióticos. Bueno, ¿qué más? Entonces, cuando tienes un diagnóstico de colangitis, le damos tratamiento médico siempre, ¿no? Entonces, vemos la severidad. Si es leve, la colangitis leve, va a observación, se le da tratamiento antibiótico, ¿no? Se da manejo médico y haces una evaluación interconsulta gastroenterología siempre, ¿no? Necesariamente, para ver si el tratamiento etiológico vas a solucionarlo por endoscopía, por drenaje percutáneo, por cirugía, ¿ya? Entonces, si tienes una colangitis moderada, ¿ya? Que es también llamado grado 2, entonces vas a ver que tienes que tener un drenaje de la vía biliar rápido, ¿no es cierto? Inicial. Entonces ya vas viendo que el tratamiento médico no es necesario y tienes que tú ya programar a este paciente para algún tipo de drenaje, sea el que tú quieras. Y el grado 3 o con una colangitis severa, entonces tienes que hacer un drenaje urgente, rapidísimo, más rápido de la vía biliar, como puedas, cualquiera de las opciones que hay, ¿no? Percutáneo, endoscópico, quirúrgico. Y en general el 15% de los pacientes van a requerir cirugía de emergencia en las primeras 24 horas. O sea, ¿eso qué significa? ¿Qué significa eso? De que del total de pacientes van a entrar a la sala un 15% por todas las medidas que estamos hablando, que no va a ser suficiente un manejo médico y que no tienes otras alternativas a la mano. Entonces, por ejemplo, cuando tienes una colangitis severa, entonces el meterlo a sala, por ejemplo, un paciente que ya de por sí tiene una colangitis, que tenga 2, 3 fallas de órgano, el pronóstico es malísimo. O sea, someter a una cirugía, un estrés quirúrgico y demás, le empeora, o sea, le acrecienta la morbilidad a estos pacientes. Lo mejor sería hacer inicialmente una endoscopia rápida, ¿no? En manos expertas, se drena la vía biliar y luego ya se va valorando cuando el paciente vaya a mejorar, probablemente una intervención quirúrgica, ¿no? Para terminar de drenar la vía biliar o sacar la vesícula, que es el fin en la mayoría de estos pacientes también, porque hemos dicho que la formación de cálculos es lo que más predispone a una colangitis, ¿no? Entonces, habría que ir viendo qué es lo que vas a realizar en cada tipo de pacientes. Entonces, la coledocolitiasis es la presencia de cálculos en la vía biliar. Entonces, si está presente en toda la vía biliar es panlitiasis, ¿no? Eso está en los libros, o que tengas ya más de 5 cálculos dispersos. Antes tú tenías que tener muchos cálculos, pues 10, 15, 20, y decían panlitiasis. Ahora, si tienes más de 5 dispersos, también ya es panlitiasis. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. ¿Ya? La mayoría son cálculos secundarios, o sea, formados en la vesícula. Entonces, esto también ya lo hemos visto con algunos de los grupos, cuando se llama secundario, cuando es primario, secundarios de la vía biliar que están viniendo de la vesícula. Y los cálculos primarios son cálculos que se están formando en la misma biliar, en el mismo hígado. Entonces, ¿cuál es la diferencia para ver que tú tengas un cálculo primario o secundario? Entonces, estás operando y dices, este es un cálculo primario, entonces tengo que hacer un tratamiento especial a este tipo de pacientes. Como es un cálculo primario, generalmente son marrones mucho más claros, no son tan oscuros, no tienen carillas, ¿no es cierto? Son deleznables, o sea, se pueden aplastar, deformar, destruir fácilmente y normalmente son múltiples. Cuando son secundarios, normalmente son mucho más oscuros, tienen ya por el tiempo, tienen carillas, parecen pequeños daditos, ¿no? Son más duros y normalmente pueden ser
pueden ser únicos o múltiples, pero sin tanta cantidad, ¿ya? Entonces, eso hay que diferenciarlo y anotarlo, sobre todo en el intraoperatorio, ¿no? No hay otra forma. El diagnóstico, ¿ya? Hay que hacer clínica con sospecha de coledocolitiasis, algunos pueden ser asintomáticos, puedes tener como cálculos en la vesícula o cálculos en la vía biliar que no te estén fastidiando durante toda tu vida, o con imágenes, ¿ya? Que tengas imágenes a la mano, ¿no? Como ecografía, como colangioresonancia, como CEPRE o intraoperatorio igual, ¿no? Entonces, de la forma que tengas que hacerlo, tienes que hacer el diagnóstico de coledocolitiasis. Ahora, ¿qué más? La coledocolitiasis se desarrolla en 10 a 20% de pacientes con litiasis. Entonces, ¿qué significa eso? Que de 10 pacientes que tengan cálculos en la vesícula, uno va a tener cálculos también en la vía biliar. Entonces, eso no significa de que tú operas a esos pacientes y al final, pues, esos pacientes eh, se te pone histérico, está con dolor y demás, y haces el diagnóstico, no es que la cirugía esté mal, sino que ya tienes unos cálculos que estén con predisposición ahí en la vía biliar, ¿no es cierto? Entonces ya tienes un cálculo que está flotando probablemente en la vía biliar y después se reactiva con el acto quirúrgico, ¿no? Entonces puede que sea así. Luego, ¿qué más? Al menos un 3% de los pacientes sometidos a una prostatectomía laparoscópica va a tener coledocolitiasis. O sea, en el preoperatorio tú puedes diagnosticar, en el intraoperatorio o en el postoperatorio. Es un porcentaje regular de pacientes que se operan de vesícula biliar, van a tener también después cálculos en la vía biliar. O sea, no al mismo tiempo, sino después. Ahora, estos cálculos en la vía biliar, los coledocolitias pueden ser únicos, múltiples, pueden ser pequeños, pueden ser grandes. Y hemos dicho cómo son los primarios, cómo son los secundarios. Normalmente los secundarios más formación en la vesícula biliar, más cálculos de colesterol. Pueden estar asintomáticos, puede haber obstrucción completa e incompleta, puede manifestarse como colangitis, pancreatitis y demás formas de presentación de la coledocolitiasis. La probabilidad de coledocolitiasis va a aumentar con el diámetro del colédoco, entonces hay más sospecha obviamente de que tengas coledocolitiasis si tu vía biliar está mucho más dilatada. Si tienes un cístico muy dilatado en el intraoperatorio, entonces vas a tener también sospecha de que uno de los cálculos ha migrado, entonces puedes tener sospecha de coledocolitiasis en el intraoperatorio. Entonces, si tienes un diámetro del colédoco de 0 a 4, el porcentaje es bajísimo, o sea, bien difícil de que tengas un cálculo ahí, a no ser que tengas cálculos muy chiquititos en la vesícula. Tienes un diámetro de 4 a 6 y aumenta el porcentaje a 9. Tienes un diámetro de 6.18, ya tienes 28%. Si tienes de 8.1 a 10, 32%. Si tienes más de 10 milímetros de diámetro del colédoco, hay un 50% de posibilidad de que tengas también cálculos en la vía biliar, ¿no? Entonces, interesantes esos datos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un paciente igual de una resonancia en el hospital. Esta es una panlitiasis, ¿no? Entonces, imagínense, miren, cuánta cantidad de cálculos hay, bien difíciles de contarlos exquisitamente, ¿no? Ya tienes un montón de cálculos en la vesícula, tienes toda la vía biliar intrahepática dilatada con un acúmulo de cálculos muy importantes acá, en todo el hepático un montón de cálculos, en todo el colédoco también un montón de cálculos, ¿no? Entonces, esta es una panlitiasis. A este paciente se le hizo una derivación hepático-yeyuno. ¿Qué más? Podemos tener otras causas de colangitis, por ejemplo, cuando hay material de cuerpo extraño, cuando tengas stents y demás, ¿no? Se te puede complicar con una colangitis en este tipo de pacientes. Pues acá hay criterios para valorar el riesgo de coledocolitiasis. Hay riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. Riesgo bajo de coledocolitiasis, entonces, es ausencia de cualquier tipo de los tipos predictores. Los tipos predictores los vamos a ver más abajo. El riesgo intermedio es un medio entre el bajo y alto, no hay muchos factores predictores. Y el riesgo alto cuando hay presencia de cualquier predictor muy fuerte o dos predictores fuertes. Entonces, ¿cuáles son los predictores muy fuertes para el coledocolitiasis? Que tengas un cálculo ya evidenciado en la vía biliar por ecografía, o que tengas una clínica de una colangitis ya evidente, o bilirrubinas más de 4. Entonces, todos estos tres son criterios muy fuertes para coledocolitiasis, con riesgo alto. Criterios fuertes o predictores fuertes, que tengas una dilatación de vía biliar más de 6, ¿ya?
o que tengas una bilirrubina entre 1,8 a 4. Entonces, ya tienes predictores fuertes también para ver si tienes riesgo alto, intermedio o bajo. Y los moderados, bueno, es lo normal, ¿no? Que el paciente sea mayor de edad, que haya tenido una pancreatitis anteriormente, o que esté haciendo una pancreatitis actual, o alteración del perfil hepático. Entonces, cuando hay sospecha de coledocolitiasis, ¿no? Entonces tenemos que ir a los criterios, ¿no? Los criterios es fuertes, muy fuertes o bajos. Si tiene riesgo bajo, simplemente va a hacerse una colecistectomía, nada más, no requiere más. Si tiene un riesgo intermedio, entonces el paciente hay que repetir la ecografía o le pedimos una colangioresonancia, dependiendo del estudio. Si te sale normal, va solamente a colecistectomía. Si tienes alteración, entonces ya se maneja como si fuese un riesgo alto. Y este riesgo alto, entonces vas opciones. ¿Qué tienes? CEPRE, ¿no es cierto? Más esfinterotomía, papilotomía, más coledad, o una colestectomía más exploración de vía biliar. Entonces, cuando tienes coledocolitis confirmada, tienes dos opciones básicas. Que el paciente vaya a una endoscopia, una CEPRE previa, preoperatoria, que sería lo mejor, ¿ya? Sobre todo si son cálculos chiquitos o tienes una vía biliar muy delgada, o que vayas a un tratamiento definitivo en un solo tiempo, ¿no? Tiene un nombrecito que es el rastabús, que eso lo llamaban los argentinos, ¿no? Entonces, hacías la coledad o la colestectomía más exploración de biliar en el mismo tiempo. Entonces, se puede hacer también, ¿no? Pero depende de qué. Por ejemplo, que tengas todo el medio material listo, que tengas buen equipo, experiencia, que tengas sobre todo cálculos pues grandes que no se te van a poder pasar por ahí en la vía biliar, y si haces por la paroscopia, por cirugía abierta, bueno, no había mucho problema, ¿no? Pues sí se podía hacer. Entonces tienes esas dos opciones, o CP preoperatoria, luego colelab o colestectomía, y, y luego o hacer una colestectomía laparoscópica o abierta con exploración de vía biliar, ¿no? Entonces cualquiera de esas dos podría ser las indicaciones de tratamiento definitivo de coledocolitiasis. Ahora, entonces, ¿qué indicaciones tienes para hacer una colangiografía intraoperatoria? ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que tengas que pedir una radiografía, ¿ya? Una radiografía en el mismo acto quirúrgico, ¿no es cierto? O sea, para descartar que no tengas coledocolitiasis. ¿Cuándo? Cuando tienes una ictericia reciente, o sea, ya los programas tu paciente para el y ese mismo día te está haciendo ictericia sin causa aparente. Dilatación del conducto hepático de más de 10, estás operando, ves un colecto hepático muy dilatado, también. Litiasis vesicular múltiple, sobre todo cálculos chiquitos y un cístico muy dilatado, también. Aspiración de bilis turbia en la vía biliar, ¿no? Piedras palpables en la exploración, ¿ya? Entonces tú estás operando y ves, pues, ¿no? Que tienes un cálculo que por ahí se logra, a veces no se logra ver, pero a veces ves un cálculo que deforma sobre todo la vía biliar. Y visualización de cálculos en la radiografía con exploración, o sea, hacerle una misma radiografía, una colangiografía intraoperatoria, y ves que hay cálculos y ya tienes ya una indicación de una colangiografía intraoperatoria. ¿Qué más? En el manejo quirúrgico de la litiasis de la vía biliar, como decíamos, hay muchas formas, ¿no? Entonces, hacer endoscopía, tomografía, resonancia, ecoendoscopía cuando hay bastante duda y tiene una sensibilidad muy alta, resonancia magnética, ¿no? Entonces, que te va a detectar cálculos en la vía biliar. Existen muchos estudios, por ejemplo, acá hay un metaanálisis, si vas a hacer endoscopía y cirugía al mismo tiempo, lo que estamos conversando, versus hacer una cirugía, ¿no? De la vía biliar común, ¿ya? Dependiendo de dónde están ubicados los cálculos en la vía biliar. Entonces, endoscopía previa o cirugía mixta en el mismo acto operatorio. ¿Cuál es el tratamiento recomendado por los cálculos de la vía biliar? Entonces, las guías te hablan de esfinterotomía endoscópica con extracción de los cálculos. Es el tratamiento recomendado para el test de vía biliar. O que es una CEPRE, ¿no? Intraoperatoria, una colangiografía intraoperatoria, a la exploración laparoscópica de la vía biliar combinada con una colestectomía. Son alternativas útiles cuando se disponga de conocimiento y experiencia. Entonces, igualito, ¿no? Se más exploración de vía biliar intraoperatoria también. Lo que hemos estado conversando es prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente con otra terminología. ¿Qué más? ¿Cuáles son las mejores formas de tratamiento de los cálculos de la vía biliar detectados intraoperatoria?
Si se detectan intraoperatoriamente los cálculos, la exploración del colédoco, la extracción transística o la eliminación endoscópica de los cálculos son opciones de tratamiento. Entonces, tienes opciones, que saques los cálculos de la vía biliar a través del mismo cístico, lo cual es más difícil, cuando que tengas un cístico muy dilatado, porque hacer una exploración transcística es bien difícil. Lo mejor es hacer una coledocotomía, o sea, hacer otra incisión en el colédoco y sacar los cálculos que tú estás sospechando o ya teniendo la evidencia. ¿Qué más? Cuando ha fracasado una CEPRE preoperatoria o hay un hallazgo intraoperatorio mediante colangiografía intraoperatoria para sospecha clínica laboratorial o imagenológica, se debe proceder a la exploración de vía biliar. Sí, ¿cuándo? Pues hemos dicho, poner cálculos palpables, ictericia obstructiva con colangitis, cálculos en una colangiografía previa, dilatación del colédoco más de 10-12, ictericia obstructiva reciente, fístula enterobiliar, cálculos pequeños en la vesícula biliar, cálculo único facetado en la vesícula biliar, pancreatitis de origen biliar, un milici tipo 3, 4, 5. Entonces ahí tenemos que ya manejar de otra forma con exploración de vía biliar en estos casos. ¿Ya? ¿Qué más? En el manejo quirúrgico de la litiasis vesicular, entonces tenemos que hacer las dos abordajes, como les decía, el transístico o vía coledocotomía. Lo mejor definitivamente es hacer una coledocotomía. Acá tenemos una imagen, ¿no? Por ejemplo, de un paciente que ya se había operado. Entonces, para hacer una exploración de la vía biliar, vemos que hay mucha adherencia, ¿no? El tejido está pegado acá, no se identifica bien las estructuras, puede haber sangrado, puede haber adherencias. Entonces, puede ser más difícil en un paciente que ya está operado de alguna cirugía cercana, ¿no es cierto?, a lo que es la vía biliar. Entonces, hay que tener mucho más cuidado porque puede haber más complicaciones en esta zona. Acá tenemos igual otras imágenes, ¿no? Donde ya se están haciendo una exploración de vía biliar. Normalmente cuando haces una coledocotomía, entonces tienes dos formas de abordaje, una incisión horizontal, ¿no? O una vertical. Entonces, cuando tienes una vertical, normalmente tienes una vía biliar mucho más dilatada, ¿no? Entonces no pasa nada. Y cuando tienes una vía biliar más delgada, tienes que hacer una transversal, una horizontal para evitar la estenosis, porque los puntos tienes que colocarlo al revés, o sea, yo corto así, ¿no es cierto? Digamos de acá de izquierda a derecha, y tengo que suturar de arriba hacia abajo para evitar la estenosis. ¿Ya? ¿Qué más? Es preferible el cierre primario en el drenaje o al dren care, ¿no? En la exploración quirúrgica esto va a ser muy variado. Entonces no hay un consenso que te diga cuál haces, en qué momento sí, en qué momento no. Entonces hay que tener mucho cuidado. El tema del drain care te provoca fibrosis en el postoperatorio y puede ser un poquito difícil de manejar este tipo de pacientes cuando vas a volver a reoperar. Pero normalmente si tienes duda de que estás dejando algún cálculo en la vía biliar, es mejor dejar un drain care. Si ves que todo está libre, la vía biliar está limpia, has dilatado bien, has usado, has hecho un buen pasaje hacia la vía biliar, entonces haces un cierre primario, con puntos separados, puntos continuos, como gustes. Pero eso ya decir cierre primario o colocar un drinker aún está en duda para todos, no hay un consenso muy claro. Acá, por ejemplo, se ve otra imagen de otro paciente en el hospital portador de un drinker que le habían hecho una cirugía de coledagmas, exploración de vía biliar. Entonces acá tienes el drinker, le pasamos una colangiografía intraoperatoria y ves pintas y tienes un cálculo residual, ¿no? Entonces es un cálculo que está en la parte baja. Entonces ahí también ves. Entonces, coledocolitiasis residual cuando tienes menos de 2 años de operado a este paciente. Y coledocolitiasis de novo cuando tienes más de 2 años de operado de cualquier causa a este paciente. Entonces acá tienes que volver a entrar a operar y sacar, porque es un cálculo muy grande que normalmente no va a salir por CEPRE. ¿Qué cálculos salen por CEPRE? Tienes cálculos chiquitos, ¿no es cierto? Que tengas cálculos menos de 8 milímetros y cálculos únicos. Son cálculos muy grandes, múltiples, difícil de que salgan por CEPRE, a no ser de que tengas un litotriptor, ¿no es cierto? Entonces vas a disolver los cálculos y con eso vas a salir con una canastilla de Dor. ¿Qué más? Ya acabando este tema, ver lo que es el cáncer de la vía biliar. Representa más o menos el 3% de las neoplasias gastrointestinales. ¿Ya? Se evidencia un incremento en la cirrosis alcohólica por hepatitis C. La incidencia va a aumentar de acuerdo a la edad, ¿no? Mientras más frecuente en pacientes mayores, ¿no? Mientras más edad tengan los pacientes, ¿no? Va a haber más predisposición a un cáncer de vía biliar. Acá están involucrados algunos oncogenes CARRAS, ¿no? Encontrados en un muy alto porcentaje, así como la mutación del gen supresor de la
de la, de la P53. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, acá, hablando del cáncer de vía biliar, tenemos el colangiocarcinoma. O sea, ese es un colangiocarcinoma, ¿no? Entonces, tienes que ver dónde está el colangiocarcinoma, si está intrahepática, si está periliar o está iliar o extrahepático. Entonces, mientras más arriba esté también el colangiocarcinoma, es peor, ¿no? Peor pronóstico y más difícil la cirugía. Entonces, este colangiocarcinoma va a incluir los tumores de la vía biliar intrahepática, periliar, y los extrahepáticos, pero excluyendo a los de la vesícula biliar y los periampulares, que son tumores diferentes. O sea, un tumor de un colangiocarcinoma distal o extrahepático, ¿no? Puede estar muy cercano a lo que es un cáncer de vesícula biliar o un tumor periampular, pero son diferentes, ¿no? El diagnóstico es diferente, el pronóstico es diferente y demás. Entonces, los factores de riesgo para este tipo de cánceres, ¿no? Tienes colangitis esclerosante primaria, colelitiasis y hepatolitiasis, ¿ya? Enfermedad poliquística hepática, parasitosis, hepatitis C, hepatitis B, VIH, exposición a asbestos, nitrosámidas. Y la clasificación, ¿no? Es la clasificación de Bismuth para este colangiocarcinoma. Vas a ver si tienes, dependiendo los intrahepáticos, ¿no? Entonces, en los intrahepáticos van a representar un porcentaje más o menos del 15%, ¿ya? Un 15% de todos los tumores, ¿ya? Van a ser los intrahepáticos, ¿ya? Y son abordados generalmente como si fuesen ya tumores hepáticos primarios, porque están metidos, pues obviamente, ¿no? Y dependiendo de eso, ya vas a ver si vas a hacer una resección de un segmento, hepatectomía derecha, hepatectomía izquierda, mesohepatectomía, trasplante, entonces, como un tumor primario de hígado se va a manejar. Los tumores periliares, ¿no? Es igualito, la clasificación de Bismuth, ¿ya? Se parece muchísimo a la clasificación de lesión de vía biliar, más o menos un 60% de los casos, ¿ya? Y tienes acá, por ejemplo, el Bismuth 1, que cuando tienes un tumor a más de 2 centímetros de la carina, Bismuth 2 a menos de 2 centímetros, el Bismuth 3A en la misma bifurcación yendo hacia el lado del hepático derecho, el 3B en la bifurcación yendo hacia el hepático izquierdo, el 4, ¿no? Tienes dos variantes, cuando tienes que van a agarrar los dos hepáticos o que tengas lesiones múltiples, ¿no? Por ejemplo, ya aislados, un tumor en el derecho y puede ser en el mismo hepático, ¿no? Entonces, ahí tienes la variación, pero parecía una lesión de viabilidad en los tumores periliares. Entonces, acá estamos viendo el tipo 1 es menos de 2 centímetros de la carina. El tipo 2 que están en la misma bifurcación de la carina, que es el tumor de Klaskin, ¿ya? Es el tumor de Klaskin, ¿ya? Que tiene un pronóstico normalmente malo, ¿no es cierto? Entonces acá vienes un tumor en la misma bifurcación, suelen ser casi siempre irresecables, ¿no? Cuando presentan sintomatologías. 10% de los colangiocarcinomas. Entonces, acá el Claskin ya normalmente es un manejo muy conservador, muy paliativo, ¿no? O sea, hacer un drenaje transcrito hepático, colocar un drenaje que en la vía biliar alta para simplemente descomprimir la vía biliar y darle un manejo de soporte a este tipo de pacientes. El diagnóstico de esta tumoración, ¿no? Es con clínica, obstrucción biliar, ictericia progresiva, baja de peso, prurito y con las imágenes de colangioresonancia o resonancia magnética o tomografía puede haber una sospecha mucho más clara, ¿no? A veces incluso le hacen un cepillado cuando hacen un endoscopio, una CEPRE, y con eso mandan a patología para el diagnóstico definitivo. Los laboratorios, ¿no? Tienes alfa-fetoproteína, CA, para sospecha también de colangiocarcinoma, pero no son nada específicos. El tratamiento vas a ver dependiendo de lo que va, ¿no? Resección de la vía biliar extrahepática más colecistectomía, más resección del lóbulo caudado, más linfadenectomía, más gerinostomía, ruxo. Es una cirugía mucho más radical, ¿no? Para poder darle una sobrevida a este paciente. Pero normalmente los pacientes con colangiocarcinomas tienen un pronóstico malísimo, ¿no? Normalmente el pronóstico es menos de un año de vida de estos tipos de pacientes. Hacer cirugías más agresivas como lobectomía, trasplante hepático, probablemente ya no sirva de mucho. Entonces, el manejo es más paliativo en este tipo de pacientes porque se diagnostican ya en estadios avanzados. Hacer quimio, más radioterapia postoperatoria, normalmente eso es lo que un poco les alivia a estos pacientes con el drenaje de la vía biliar. No es un drenaje transparente hepático
o colocar un QUER o un drenaje trans, ¿no? Bien por radiología intervencionista. ¿Ya? Entonces, ok, a ver, deme un ratito, voy a buscar el video que les estaba diciendo, ¿ya? Ya, ok, entonces ahí les voy a mostrar un pequeño video, a ver, me avisan, a ver si se logra ver lo que es cirugía de vía biliar. Está editado, así que vamos a ver si avanzamos un poquito y luego hay otro pedazo. A ver, ¿se logra ver la imagen, Zoraida? Doctor, sí, pero está con un cuadro blanco, doctor. A ver, voy a correr el video. Dime si se ve o no se ve. ¿Se ve? No, doctor. No se ve, ya. Entonces vamos a volver a abrirlo. A ver, un ratito. Voy a volver a buscar. A ver si es que ahora sí podemos abrir. A ver. Ya. Ahí. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver. ¿Me avisas, por favor? Ahora sí, doctor. Sí se ve la Ya. imagen. Ya, ok. Vamos a correr parte del video a ver si más o menos entienden. Entonces, esta es una cirugía de una coledocolitiasis. Es un video largo, ya, pero vamos a avanzar por partes. Entonces, acá lo que se tiene que entrar es igual como si fuese una colelapso, con los mismos accesos. Acá se ve un hígado esteatóxico, ¿ven? El color del hígado es un hígado pues ya mucho más oscurecido, ¿no es cierto? Ya medio amarillento, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese tipo de hígados porque nos puede sangrar, ¿ya? Entonces, lo que hacemos inicialmente es colocar los tócares tal igual como hemos visto en la vesícula. Eso ya lo vamos a adelantar, no hay ningún problema. Entonces, nosotros lo que hacemos, hay dos formas. O se saca primero la vesícula y de ahí vas a avanzar a la vía biliar, o te vas directamente a la vía biliar. Son las dos opciones. ¿Ya? Lo que nosotros preferimos es sacar la vesícula, porque al sacar la vesícula ya tienes un poquito más de margen en el ámbito de la cirugía. Algunos prefieren la vesícula para poder traccionar, pero nosotros le ponemos una gasa. Acá tienes, por ejemplo, una vía biliar bien grande, pero una vesícula grande, que se ha punzado porque es una vesícula aguda, ¿no? Entonces se punza la vesícula, ¿ya? Se aspira, se saca los cálculos, no hay ningún problema, ya se puede derramar la bilis, ya, pues, o sea, no es tan necesario, digámoslo, si es que no se puede. Entonces, ya sacamos la vesícula, ¿ya? Inicialmente vamos a avanzar un poquito para ubicar la vía biliar. Acá se ve la vía biliar, ¿ya? Donde está la gasa, cerca la gasa. Acá abajo está la vía biliar. Entonces le pones unas gasitas para un poquito individualizar el campo, ¿ya? Una vez de que se termina la parte de la vesícula, se va a ir a la vía biliar. Entonces, acá se va a traccionar. Ahí donde estábamos con el aspirador, esta es la vía biliar. Entonces la vía biliar se ve más o menos dilatada, ¿no? Entonces un promedio debe tener acá 1,5 más o menos, ¿no? De dilatación de vía biliar. Entonces hacemos una disección de todo el peritoneo cercano a la vía biliar, ¿ya? Y vamos a avanzar un poquito más y traccionamos con las pinzas para tener una apertura buena
disecamos toda la vía biliar teniendo cuidado de los vasitos que hemos comentado. Y una vez de que tienes ya expuesta bien la vía biliar, ahí se va a hacer el corte, ¿no? Haces el corte con hook o con tijera. Normalmente usamos tijera para evitar una pequeña estenosis. Pero cuando tienes una vía biliar muy grande, como este caso, ¿no? Una vía biliar dilatada, no hay mucho problema. No pasa eso. Entonces, ahí vamos a avanzar un poco más. A ver si se logra ver algo más interesante. Ahí se ve la vía biliar bien marcada. Se sigue disecando. A ver si es que vemos algo más de repente acá. Ya. Con una gasa vamos individualizando. Y ahí vamos a hacer la apertura de la vía biliar. Ahí se ve bien la vía biliar. Y el duodeno está acá abajo, ¿no? La primera porción del duodeno. Y a ver si es que ya se logra ver la apertura de la vía biliar. ¿Ya? Aquí en este caso lo hacemos con hook. Vamos a quemar un poquito. Bueno, ya tal vez exagerando un poco en la disección. Y a ver, vemos si es que se abre ahí. Ahí se ve la vía biliar bien clarita, ¿no? Entonces no hay donde perderse. Esa es vía biliar, se quema un poco más y se va a ver la apertura de la bilis, ¿no? A ver, con cuidado, aperturamos un poquito más hasta que lleguemos a la luz. Normalmente es una pared gruesita, ¿no? Entonces no hay mucho problema ahí, ¿no? O sea, vamos a avanzar. A ver, todavía no se ha abierto, ahí está abierta ya la vía biliar. Se ve que está saliendo detritus, esos son detritus de cálculos, ¿no? Entonces, esta es una colangitis también, ¿no? Se ve que hay detritus que están saliendo de la misma vía biliar, ¿no? Se apertura un poquito más, ahí se ve dentro un cálculo, ¿no? Ahí se ve bien bonito, un cálculo bien evidente en la vía biliar, cálculos secundarios, ¿no es cierto? Y de ahí pues se abre lo necesario, se puede empujar con la pinza si quieren, se puede coger con una randa a la abierta para poder hacer la extracción de los cálculos, ¿no? Vamos a ver si se logra ver algo algo más. Una extracción de cálculos es algo más sencillo ahí, y de ahí a ver si tú haces tu cierre primario, ¿no es cierto? O haces la colocación del drinker, ¿no? Ahí están saliendo los cálculos. Para no abrir mucho la vía biliar, ¿no? Se puede abrir un poco más, no hay ningún problema. Ahí están los calculitos, un par. De ahí se hace un lavado, ¿no? Agarras una jeringa grande con una sonda y metes pues en la vía biliar para lavar, ¿no? Lavas y lavas hasta que esté limpio, ¿no? Ahí se ve el otro cálculo, aparentemente son dos cálculos, ¿ya? Vamos a ver. Y listo, ¿no? Listo, ahí terminas y de ahí le colocamos unos puntos, ¿no? Lavado y cierre de la vía biliar en sentido contrario. Entonces puedes entrar, mira, con la cámara se ve arriba el hepático derecho izquierdo, bien interesante, ¿no? Ok. Bueno, muy bien chicos, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario, ya terminando. ¿Alguien chicos? Bueno, si no hay nada, entonces está claro. El manejo es, como les decía, individualizado de cada tipo de paciente. Hay que ver cuándo poder hacer una cirugía primaria de vía biliar, cuándo poder entrar primeramente
por CEPRE. Eso es lo más importante, creo que tenemos que saber distinguir para que no tengamos ningún problema en el posoperatorio, sobre todo, porque pacientes con problemas de vía biliar, con fístulas, lesiones de vía biliar, puede ser algo grave, ¿no? Entonces, los pacientes están mucho tiempo hospitalizados, comorbilidades, reoperaciones y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos casos, ¿ya? Ok, bueno chicos, por favor, con lo que les dije al comienzo, no sé con qué grupo, con qué grupos me faltaba recuperar alguna de las prácticas, me avisan por favor mensaje